Bienvenidos a esta nueva inmersión documental. El objetivo de hoy es bastante directo y, diría yo, urgente. Vamos a desmenuzar una amenaza industrial que es completamente invisible. Sí, invisible, pero con el poder absoluto de destruir equipos de millones de dólares desde adentro, sin que nadie vea una sola chispa. Tal cual. Y por eso nuestra misión hoy es entender por qué los estudios periódicos de calidad de energía ya no son, digamos, un simple trámite burocrático de mantenimiento. Exacto, se han convertido en el sistema inmunológico indispensable de cualquier industria moderna. Y para aterrizar esto con datos reales, hoy vamos a abrir los archivos de 3 informes técnicos confidenciales. Estos fueron elaborados entre septiembre y octubre de 2023 por la consultora experta Stellar Energy. Así es, estudios realizados bajo la dirección del ingeniero Eduardo Tirabanti Zapata. Y estos documentos detallan la evaluación, el diagnóstico integral y, el rescate eléctrico de las plantas de producción de un gigante del sector farmacéutico. Un detalle fundamental para quienes nos escuchan antes de arrancar. Debido a estrictos acuerdos de confidencialidad comercial, la identidad de esta empresa farmacéutica se va a mantener en el anonimato total. Claro, totalmente necesario. Solo diremos que operan instalaciones de nivel crítico, específicamente en sus plantas de Ate y Santa Anita, aquí en Lima. O sea, cuando tu negocio es fabricar medicamentos que salvan vidas, un microsegundo de falla en un servidor de dosificación puede arruinar un lote entero. Es catastrófico. Exactamente. Así que vamos directo a los datos. Ok, vamos a desempacar esto empezando por el primer informe de la planta de Ate. A ver, el escenario en Ate parece bastante robusto a primera vista. Hablamos de un suministro de energía de media tensión provisto por ENGIE. Esa energía ingresa a la planta a 22.9 kilovoltios. Ajá. Y luego se reduce, mediante transformadores, a los 380 voltios que utilizan las máquinas en el piso de producción. Ok, ¿el proceso estándar? Sí, pero los equipos de medición de Stellar Energy se conectaron a los tableros generales durante toda una semana operativa para registrar la distorsión armónica total, o THD. Y bueno, es en esos registros donde los números se encienden todas las alarmas. El informe revela que la distorsión del voltaje en el tablero principal era del 6%. Lo cual ya es un problema, ¿eh? Claro, la normativa peruana establece el límite de seguridad en un 5%. Así que, técnicamente, están en infracción. Sí, pero un punto porcentual por encima podría parecer, un problema menor para algunos. Exacto. Sin embargo, el voltaje es solo la presión del sistema. Lo verdaderamente aterrador apareció cuando los ingenieros de Stellar miraron la corriente. Uy, sí. Los datos mostraron que la distorsión armónica total de corriente, el THDI, alcanzaba un brutal 37.30%. ¡Wow! En la ingeniería eléctrica práctica, cualquier valor por encima del 10% ya se considera una amenaza letal para la electrónica sensible. O sea, estaban lidiando con casi el cuádruple de ese límite máximo. Literalmente. A ver, para visualizar la gravedad de esto para quienes nos escuchan, imaginemos que el voltaje es la presión con la que el agua viaja por una red de tuberías industriales. Me gusta esa analogía. Y la corriente es el agua misma. Si esa agua viaja limpia y con un flujo laminar, las máquinas la consumen sin ningún problema. Claro. Pero tener un 37% de armónicos en la corriente es como si esa agua, de forma repentina, llegara cargada de arena gruesa, sedimentos y escombros. Totalmente. Y toda esa turbulencia destructiva va a perforar y destrozar los filtros más finos del sistema. Que en este contexto farmacéutico son los microprocesadores y las tarjetas de control de la planta. Lo fascinante aquí es analizar de dónde sale toda esa arena, que contamina la tubería. Porque la intuición inicial siempre es echarle la culpa al proveedor externo, ¿no? Exacto. Se asume que la empresa eléctrica está enviando energía deficiente desde la red de la calle. Pero el diagnóstico profundo de Stellar Energy demostró algo sumamente contraintuitivo. ¿Qué encontraron? Que la energía sucia se estaba generando masivamente dentro de las propias instalaciones de la farmacéutica. Un momento.
¿Me estás diciendo que la red pública no tiene la culpa en absoluto? Cero culpa en este caso. Porque, a ver, suena a una excusa sumamente conveniente para eximir de responsabilidad a la empresa que te cobra la factura de luz mensual. Entiendo el escepticismo, pero los datos respaldan esa conclusión. Y la física lo explica muy claramente. Mira, la compañía eléctrica entrega una onda de corriente alterna pura, una curva perfecta que sube y baja 60 veces por segundo. Ajá, los 60 hercios. Exacto. El problema es lo que la industria moderna hace con esa onda. Para automatizar procesos, las plantas utilizan cargas no lineales. ¿Cómo cuáles? Variadores de velocidad para las cintas transportadoras, hornos de inducción, sistemas robóticos. Estos dispositivos no consumen la energía de forma suave. Literalmente cortan esa onda perfecta en pedazos minúsculos para poder regular velocidades y temperaturas. O sea, ¿despedazan la onda? Tal cual. Y al hacer esos cortes abruptos, generan picos de energía residual y los devuelven a la red eléctrica interna de la fábrica. Esa es la energía sucia. Entiendo. Pero ¿cómo es que esos picos residuales destruyen un servidor informático? O sea, ¿qué está pasando físicamente dentro del chip de silicio cuando le llega esa energía troceada? Es una cuestión de sincronización. Los microprocesadores utilizan el ritmo constante de esa onda eléctrica pura como una especie de reloj interno. Lo usan para medir milisegundos y sincronizar el procesamiento de los datos. Ok. Entonces, cuando los armónicos le añaden crestas dentadas y fluctuaciones erráticas a esa onda, la computadora lee falsas señales de tiempo. Ah, se desincroniza todo. Se vuelve un caos. Los ceros se convierten en unos, los datos de dosificación química se corrompen y los componentes físicos se sobrecalientan al intentar disipar toda esa energía basura. Es un autosabotaje tecnológico. La misma automatización que hace eficiente a la planta farmacéutica está asfixiando a sus propios cerebros electrónicos. Es una paradoja tremenda. Y bueno, si la fábrica entera está generando esta inmensa cantidad de basura eléctrica, esa energía tiene que ir a alguna parte, ¿verdad? No puede simplemente desaparecer en el aire. Para nada. Históricamente, la ingeniería ha resuelto esto enviando las fallas al subsuelo. Y esto nos lleva al análisis de la infraestructura física que hizo el ingeniero Tiravanti. Hablemos del sistema de puesta a tierra. Es, digamos, el sumidero de emergencia de cualquier instalación. Exacto. Está diseñado para que las fallas eléctricas viajen de forma segura hacia el terreno físico, en lugar de, electrocutar al personal o freír los circuitos. Y el hallazgo de Stellar Energy en este aspecto parece sacado de un manual de malas prácticas. Es que fue increíble. El diagnóstico de infraestructura reveló que la planta compartía un solo sistema de pozos a tierra interconectados para absolutamente todo el edificio. Era un laberinto. Sí, estaban mezclando la ruta de escape de la maquinaria de fuerza bruta, como los motores pesados, con los cables de tierra de los servidores de datos más delicados. O sea, ¿por qué es tan catastrófico mezclar las tierras? Es como intentar usar el mismo desagüe para residuos industriales pesados y para el lavamanos de un quirófano. Esa es la analogía perfecta. Mezclar esos canales de evacuación rompe un principio fundamental del diseño eléctrico. Las corrientes armónicas y las descargas necesitan una vía de escape rápida y de baja resistencia. Imaginemos el escenario del peor caso. Supongamos que un motor gigantesco en el área de producción, no sé, se apaga de golpe o sufre un cortocircuito. Ese motor va a inyectar un tsunami de voltaje directamente en el cable de tierra. Y como la conexión hacia la tierra física siempre tiene un poco de resistencia natural... No se absorbe de inmediato. Exacto. No se absorbe instantáneamente. Choca contra esa resistencia y rebota. Y como todo el sistema está interconectado, ese voltaje residual busca el camino más fácil para disiparse. Que resulta ser el cable de tierra que sube directamente hacia la placa base del servidor informático sensible. El mismo servidor que controla la formulación de los medicamentos. Es fuego amigo electrónico puro. O sea, el servidor recibe un choque letal desde el cable que supuestamente debía protegerlo. Es irónico, pero sucede todo el tiempo. Por eso, para neutralizar este peligro, la recomendación principal de Stellar Energy fue ejecutar un rediseño total adoptando la topología de diseño en estrella. ¿Y qué implica eso exactamente? Exige que cada carga sensible tenga un conductor exclusivo y directo hacia su propio pozo a tierra. Nada de compartir conexiones. Y establecieron métricas súper estrictas. Ajá. Por ejemplo, la resistencia al paso de la corriente, la impedancia, debe medir menos de 20 ohmios para los tableros de maquinaria pesada. ¿Y cuál es la tolerancia para el equipamiento informático? Porque lograr una resistencia casi nula en la Tierra no debe ser nada fácil.
Es un desafío inmenso, requiere ingeniería civil y eléctrica de altísima precisión. Para la electrónica de control, Stellar Energy exigió que la resistencia sea menor a unos implacables 5 ohmios. 5 ohmios. ¡Wow! Bajar de ese umbral implica tratamientos químicos especiales en el suelo, instalar electrodos profundos y hacer mediciones constantes. Es separar físicamente el ruido industrial del silencio absoluto que requiere el procesamiento de datos. Ahora, la mala calidad de la energía no solo calcina componentes, también es una máquina de quemar dinero en efectivo. Vaya que sí. Y esto nos hace abrir el segundo informe del caso, que corresponde a la planta de Santa Anita. Esta cuenta con una subestación de 10 kilovolts a 230 volts. Sí, en esta instalación también registraron un THD de corriente peligroso situado en el 17.10%. Pero la intervención de Stellar Energy sacó a la luz una fuga financiera silenciosa vinculada a un concepto completamente distinto. La gestión de la energía reactiva. Exactamente. Para quienes no son ingenieros eléctricos, el concepto de energía reactiva a veces resulta un poco resbaladizo. Imaginemos empujar un carrito de carga industrial sumamente pesado, de esos que tienen ruedas giratorias rebeldes. Sí, los que van para todos lados. Exacto. Hay que gastar mucha energía física simplemente alineando las ruedas y manteniéndolas rectas. Esa sería la energía reactiva. La energía que finalmente logra empujar el carrito hacia adelante, realizando el trabajo útil, es la energía activa. Es una gran forma de verlo. En una fábrica llena de motores y bobinas, se requiere muchísima energía electromagnética solo para, digamos, mantener las ruedas rectas. La red pública tiene que suministrar esa energía, saturando la capacidad de sus cables. Es una descripción mecánica muy precisa de lo que ocurre con los campos magnéticos. Y como saturar la red pública con energía que no produce trabajo útil, le cuesta millones a las distribuidoras, pues el marco regulatorio lo penaliza. Lógico. La norma peruana indica que la proporción de energía reactiva inductiva frente a la energía activa no debe sobrepasar la frontera del 30%. Cruzar ese límite desencadena multas tarifarias muy severas. Y aquí viene el detalle. Cuando el equipo del ingeniero Tiravantis colocó sus analizadores de redes durante la auditoría, el factor medido fue de 24.53%. Técnicamente, operaban dentro de la legalidad. Aparentemente estaban bien. Pero aquí es donde un estudio documental riguroso marca la diferencia. No se quedaron con la fotografía estática de esa semana. Exigieron revisar la facturación histórica real de la empresa. Y si conectamos esto con el panorama general, el consumo industrial es completamente orgánico, fluctuar con las metas de producción. Claro. Al analizar los recibos de facturación de agosto de 2023, descubrieron que durante ciertos picos de actividad, la planta había llegado a consumir un 35.97% de energía reactiva. Activando penalidades económicas directas. Estaban desangrando capital operativo mes tras mes, sin que la gerencia siquiera supiera de dónde venía el golpe. Así es. Y la prescripción de Stellar Energy fue quirúrgica. El informe recomendó añadir exactamente 25 kVAR. Kilovoltiamperios reactivos. Esos mismos. Añadirlos al banco de condensadores interno de la planta de Santa Anita. ¿Y cómo soluciona eso el problema de las multas? La genialidad de un banco de condensadores es que funciona como un generador local para esa energía de, volviendo tu analogía, alineación de ruedas. Produce la energía reactiva allí mismo, al pie de la máquina. Ah, liberando a la red eléctrica externa de tener que transportarla. Exacto. Al inyectar esos precisos 25 kVAR, la farmacéutica cancela de raíz las multas. Es el ejemplo perfecto de cómo un estudio de calidad eléctrica trasciende el área de mantenimiento y se convierte en una auditoría financiera que ofrece un retorno de inversión inmediato. Hasta aquí hemos visto el daño generalizado, ¿no? Corrientes caóticas y multas por ineficiencia. Pero el tercer informe de la serie, fechado en octubre de 2023, nos presenta un escenario completamente diferente. Este es mi favorito. Aquí es donde se pone muy interesante. Porque documenta un caso de éxito irrefutable al evaluar un tablero interno específico de la planta de ATE que alimenta a la famosa máquina Ullman. Para dar contexto, la máquina Ullman representa el corazón neurálgico del empaquetado de dosis farmacéuticas de alta precisión. Es un equipo donde la tolerancia al error es esencialmente cero.
Y operaba dentro del mismo edificio donde la distorsión general de corriente rondaba el casi 40% que mencionamos antes. Sí, uno asumiría que esta máquina estaría colapsando constantemente. Pero los datos muestran una paradoja. El voltaje de alimentación que llegaba a este tablero todavía estaba contaminado, presentando un THD del 6.72%. Sobre el límite del 5. Exacto. El veneno armónico seguía circulando por la red interna general. Sin embargo, la lectura de corriente que ingresaba a la máquina Ullman marcaba un increíble 3.20% de distorsión. Un oasis de energía casi inmaculada en medio del caos. Literalmente. ¿Cómo lograron esa transformación de energía sucia a energía prístina a pocos metros de distancia? Requiere una arquitectura defensiva formidable. El diagnóstico de Stiller validó que la máquina estaba escudada por dos cosas. Primero, un sistema UPS de grado industrial 100% dedicado. Ajá. Y segundo, transformadores de aislamiento galvánico. Pausa ahí. Transformadores de aislamiento galvánico. Eso suena a tecnología de blindaje en una novela de ciencia ficción. ¿Qué significa exactamente ese término y cómo protege a la máquina? Sí, el nombre impone respeto. Físicamente significa que los cables de entrada de energía y los cables de salida nunca se tocan. No hay contacto físico. Cero. En un transformador convencional hay continuidad eléctrica directa. Pero en uno de aislamiento galvánico, la electricidad sucia entra a una primera bobina de alambre y crea un fuerte campo magnético. Ok. Ese campo magnético atraviesa un espacio vacío e induce la creación de electricidad completamente nueva en una segunda bobina. Como no hay contacto físico de cables, el ruido eléctrico y los armónicos destructivos se quedan atrapados en el primer lado. No pueden saltar el abismo. Exacto. No cruzan. O sea, es como traducir un mensaje a otro idioma a través de un cristal insonorizado para eliminar el ruido de fondo de la sala. ¿Y cómo entra en juego el sistema UPS? El UPS en estos entornos hace un trabajo que llamamos de doble conversión. Toma esa corriente alterna contaminada de la red y la convierte totalmente a corriente continua. Y eso limpia las fluctuaciones. Por completo, elimina cualquier frecuencia parásita. Luego, con esa energía purificada, vuelve a sintetizar una onda de corriente alterna perfecta de 60 Hz, desde cero. O sea, absorbe ese voltaje distorsionado al 6.72% y le entrega a la máquina Ullman una corriente impecable al 3.20%. Así es. Todo funciona exactamente como recomendó Stellar Energy. Pero a ver, todo ese ruido eléctrico que el UPS y el transformador acaban de bloquear no desaparece mágicamente. No, la energía no se destruye, pero gracias a que este subsistema sí contaba con la topología de diseño en estrella, la basura se evacúa hacia su propio pozo a tierra dedicado. Sin posibilidad de regresar a los tableros. Exacto. Y como resultado adicional de todo este rediseño intencional, este circuito operaba con una carga reactiva segura de apenas el 7.65%. O sea, representa la ejecución impecable de un diagnóstico riguroso. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel macro? Bueno, las lecciones son varias. El desglose de estos 3 informes redactados por el ingeniero Tiravanti deja un aprendizaje incuestionable para mí. Los estudios periódicos de evaluación de calidad eléctrica no son un lujo ni un trámite burocrático que se archiva y se olvida. No, definitivamente no. Son, reitero, el sistema inmunológico de la industria. Sin estas auditorías profundas, el propio avance de la maquinaria automatizada interna termina devorando literalmente sus propios cerebros electrónicos. Y cuando damos un paso atrás y miramos las implicaciones para una industria farmacéutica, el impacto es crítico. No están fabricando teléfonos o mercancía de consumo masivo. Están produciendo medicinas de las que dependen vidas humanas. Exactamente. Asegurar la calidad de la energía estabiliza los procesos, corta las fugas financieras por penalidades y garantiza que la cadena de suministro de salud no se detenga por un colapso de software inducido por armónicos. Mantiene las medicinas en el mercado. Es así de simple y de vital. Esto plantea una pregunta importante. Una reflexión que creo que va mucho más allá de los pasillos de una fábrica, para que la audiencia lo analice. A lo largo de este análisis, hemos visto que una sola máquina industrial requiere niveles obsesivos de higiene eléctrica. Escudos protectores, aislamiento galvánico. Sí, rediseños costosos solo para sobrevivir a su propio ruido electrónico. Si proyectamos eso hacia el futuro, pensemos en nuestra sociedad hiperdigital.
Vivimos en una transición hacia una electrificación total. Vehículos eléctricos, centros de datos. Millones de cargadores de autos eléctricos, inmensas granjas de servidores procesando inteligencia artificial, distritos enteros iluminados con balastros electrónicos, todos ellos cortando la onda, todos inyectando energía sucia y ruido de vuelta a la red pública simultáneamente. ¡Wow! Si la red interna de una sola fábrica casi colapsa bajo su propio peso tecnológico, ¿estarán realmente preparadas las antiguas infraestructuras eléctricas de nuestras metrópolis para absorber, filtrar y conectar a tierra el abrumador ruido del mañana? Es una excelente pregunta para cerrar. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Nos encontramos en la próxima inmersión.